Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, y hoy os vengo a presentar el juego, la expansión en solitario, recién publicada por Dracoideas y de la serie Warstorm Series. Y bien, vimos en un vídeo que hice así en plan rápido cuando llegó toda la paquetería con este título, el Normandy y los mapas XLs, pero hoy voy a hacerlo con un poquito más de detalle y viendo exactamente los componentes del juego y dando una explicación así más general de su contenido y de qué trata este juego. Como decía, es una expansión para jugar en solitario cualquier título de la serie publicado ya hasta esta fecha, o los que vengan en un futuro. Es un sistema en solitario que nos permite, como iremos viendo, diversas variantes, tanto para jugar un jugador contra la IA del juego, como más de un jugador de forma cooperativa, competitiva, contra el propio juego. O sea que, como digo, posibilidades nos ofrece un montón. Como vemos, esta es la caja, el diseño, la portada. Vamos a ver la trasera, aquí como vemos en color gris con las explicaciones habituales en inglés, en castellano, que nos muestra el contenido, la ficha, los niveles de complejidad. Es bastante complejo porque tiene, claro, lógicamente, al ser en solitario y el jugador tener que gestionarlo todo, tiene muchas tablas, muchas mecánicas. Lógicamente es un juego específicamente diseñado para el juego en solitario. Y bien, vamos a ver en principio qué es lo que contiene este título. En primer lugar, nos encontramos 3 manuales. En este caso vamos a ir sacando el contenido y luego ya lo iré desgranando un poco en detalle. Vemos que de momento tenemos 3 manuales, tablas, montón de tablas que veremos, aquí lo vemos, de diversa índole, que después iremos explicando exactamente para qué sirve cada una de ellas. Aquí vemos la secuencia de turnos. En este caso es un extra de la edición Kickstarter, pero nos va a venir muy bien para cualquier escenario, incluso los escenarios a lo mejor que vayamos jugando en las partidas habituales, a lo mejor un jugador contra jugador, para poder marcar pues ciertas cosas, ¿no? Si decidimos utilizar o generar escenarios aleatorios, etcétera. En fin, un registro de turnos, aquí lo vemos, con unas casillas para poder poner las fichas si decidimos usar diferentes tipos de clima o horas del día, y aquí para marcar las iniciativas, incluso para esto, marcar la iniciativa, el empuje y la resistencia en el juego en solitario. Tiene 2 lados, del turno 1 al 13 y en el otro lado del 14 al 26, por si jugáramos en escenario que se alarga mucho. Las fichas, en este caso, lo veremos con detalle, 3 planchas de fichas con las que podemos jugar en solitario, o algunas de ellas incluso nos pueden servir como apoyo para el juego en 2 jugadores. Y la caja, venían aquí con un dado de 10 caras, y el inserto donde podemos guardar aquí, por ejemplo, las fichas, etcétera. Bien, vamos a ver con un poco de detalle el contenido, como decía, del juego. Empezaremos, vamos a dejar las cosas un poquito a un lado, empezaremos con los manuales. 3 manuales. El primero, aquí lo vemos, que trae las reglas de juego en solitario. El segundo manual, que será un generador de escenarios y modos de juego, nos va a explicar cómo podemos hacer todo esto. Y el tercero, que serán la adaptación de todos los escenarios históricos publicados hasta la fecha, todos o casi todos, para los juegos, en este caso las barricadas, la batalla de Francia, Patch to Hell o incluso Normandy. Aquí vemos, por ejemplo, vamos a acercar un poquito la imagen, por ejemplo, para ver
este escenario, ¿no? Por ejemplo, el escenario sería el número 13 de la batalla de Francia, y aquí en función de que cojamos los aliados o el eje, en este caso el bando, en este caso sería el bando del eje, lo lleva a la IA, o el bando de los aliados lo lleva a la IA, nos indica qué unidades. Podemos jugar en dos modos, lo veremos ahora, utilizando las unidades que vienen designadas en el escenario o unas fichas que nos generarán una niebla de guerra. Pues bien, aquí nos indica qué unidades necesitamos, dónde las desplegamos, unas ciertas condiciones, qué facciones podemos usar si lo jugamos con la niebla de guerra, ya lo veremos, etcétera. Pues bien, simplemente es una descripción, como digo. Vamos a volver al zoom original. Como digo, pues nada, es una recopilación de todos los escenarios. Aquí los vemos, ¿no? de los juegos publicados hasta el momento. Algunos largos, otros más cortos. Hay algunos que no se pueden adaptar por las características del escenario o por el tipo de reglas específicas que tienen. No se pueden adaptar en este formato de manual, pero eso no implica que no se puedan jugar del modo estándar, siguiendo, haciendo o gestionando las unidades del bando que no juguemos, del bando de la IA, con los procedimientos que veremos, que son los estándar. El manual de reglas de juego en solitario. ¿Qué nos trae este manual? Pues en principio aquí tenemos una descripción, un índice, cómo es el sistema, qué fichas nos vamos a encontrar, aquí lo vemos, y cuál es el procedimiento que deberemos seguir para jugar los diferentes escenarios, o cómo debemos gestionar el bando de la IA. La secuencia de juego, con muchos ejemplos, siempre todas estas partes que están en rojo en el manual son ejemplos de la secuencia, ¿no? Nos indicará pues, cómo seleccionamos a las unidades de la IA para actuar, qué reglas debe seguir estas unidades pues para ejecutar una acción u otra. Veremos que en función de diversos parámetros, pues unas tablas y unos diagramas de flujo nos mandarán a realizar algunas acciones. Aquí nos explica cómo debemos seleccionar, qué prioridad, cómo utilizar las tablas para dar prioridades de activación. Aquí vemos un ejemplo del diagrama de flujo. Como digo, pues presentan situaciones de juego, aquí nos las van explicando, ¿no? Siguiendo lo que sería la secuencia de juego, de forma progresiva, cómo utilizar las diferentes tablas del modo en solitario que acompañan al juego, en función de si jugamos del modo histórico, como había comentado, con las unidades específicas que vienen en la carta o la tarjeta de despliegue, o utilizamos las fichas azules grandes, que son unidades semidesconocidas. Hasta que no se reconocen por el jugador no podemos saber si realmente es una unidad la que indica la ficha, otra diferente, reforzada, disminuida, o simplemente un señuelo que es una falsa información. Y este manual nos explica pues cómo gestionar el movimiento de estas fichas, sus valores de ataque, ¿no? qué ocurre con ellas, y cómo gestionar las acciones una vez desplegadas las unidades propiamente dichas, ¿no? Una vez reconocidos estos marcadores de niebla de guerra, pues como aquí digo, pues reglas de apilamiento, de oficiales, movimientos, tipos de movimiento, cómo se producen estos movimientos, ataques, asaltos, todas las acciones cómo se pueden realizar por parte de las unidades de la inteligencia artificial del juego. Nos lo explica en este manual. Y el tercero que habíamos visto es el de generador de escenarios y modos de juego. Aquí nos explicará con detalle los modos de juego que podemos tener en Alone in the Storm. Uno, como hemos visto, podría ser el modo solitario contra la IA, modo histórico, con las unidades que
que vienen determinadas en el escenario. Bien, esto no tiene mucho misterio, sería seguir las instrucciones que hemos visto en el anterior manual. Tenemos dos variantes también, si no queremos que la IA sea totalmente gestionada por el sistema. Podemos llegar a escoger un orden de prioridades y después asignarles nosotros, el propio jugador, asignarle las acciones a realizar a las fichas del bando del juego. El otro modo sería que estas acciones se determinen a través de las tablas y diagramas de flujo que acompañan al juego. Esta sería, digamos, la variante de los escenarios históricos. Después podemos construir nuestros propios escenarios. Lo veremos cuando veamos las tablas. Hay varias tablas que nos permitirán generar todo tipo de escenarios con todos los bandos. Incluso nos permite la libertad de entremezclar facciones o tropas de diferentes juegos. No sé, podríamos utilizar no sé, americanos contra franceses o ingleses en un momento dado. O sea, la libertad la tenemos para poder hacerlo. Lógicamente, si queremos seguir pues un poquito la historicidad, no vamos a hacerlo. Pero bueno, quién sabe, o simplemente se podían hacer escenarios en espejo, por decirlo de alguna manera, con tropas iguales o muy parecidas del mismo bando para dos jugadores, para hacer un tipo de torneo. Esto nos lo permite el generador de escenarios. Y a partir de aquí, con la posibilidad de generar escenarios que fueran de ataque y defensa o de enfrentamiento, en función de uno u otro, se nos dará una cantidad de puntos, de turnos, etcétera. Muchas posibilidades que aquí nos describe en este manual, paso a paso, cómo ir realizando, ¿no?, el despliegue, utilizar las diferentes tablas de generación para un tipo u otro de escenario y crearlos. Aquí vemos, como digo, muchos ejemplos que nos explican cómo utilizar las diferentes tablas para comprar unidades, desplegar los puntos, los objetivos del escenario, etcétera, etcétera, cómo desplegamos o cuáles son las prioridades de despliegue, de defensa, de ataque. Multitud de cosas, ¿no? Incluso reglas opcionales que nos permitirán situar en diferentes épocas de la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial o entre guerras. Recordemos que las barricadas está dedicado a la Guerra Civil Española. Incluso si queremos variar la ambientación del escenario, colocarlo de día, de noche, amanecer, atardecer, en condiciones o en zonas geográficas donde hay un cierto tipo de clima, que nieve, que haya tormentas de arena en el desierto, etcétera. Y aquí podemos ver en este manual una tabla que en función del tipo del tipo de climatología o de la fase del día en que lo ambientemos, tenemos una serie de restricciones que aquí nos indica cuáles son. Cruzando esta tabla podemos, por ejemplo, yo que sé, en una tormenta de arena pues se reduce el alcance de mando, no se pueden coordinar oficiales y, por ejemplo, las secciones y sus oficiales solo pueden mover un hexágono. ¿Qué más cosas? Hay modificadores a los chequeos de moral, etcétera. Cada tipo de clima o de hora del día tiene pues algunas restricciones o algunos parámetros. Aquí seguimos viendo hasta, ¿no?, cómo podemos desarrollar o generar estos escenarios. Aquí después vamos al modo cooperativo, donde cada jugador comandará una serie de tropas para vencer a la inteligencia artificial. También cómo hay que desplegar, cómo se dividen los jugadores el terreno o el mapa. Y en modo competitivo, además de esto, cada jugador pues recibirá una serie de puntos por objetivos completados, etcétera, ¿no?, por bajas causadas al enemigo, y al final uno de ellos ganará sobre el otro. Así que en este caso hay que cooperar para vencer a la IA del juego, pero además hay que vencer al propio contrincante. Y aquí, como digo, unas hojas que hay que rellenar se pueden descargar de la página web
de la editorial de Dracoideas y son necesarias para, en este caso, el juego cooperativo y competitivo. Ir anotando pues por ciertas cosas, ¿no? También se puede jugar con jugadores humanos, en este caso en modo competitivo, y que ambos jugadores utilicen las fichas de niebla de guerra para, hasta el último momento, como aquel que dice, no sepa el contrincante cuáles son las unidades reales que ha comprado el jugador, ¿no? Con una serie de puntos, si no queremos sus escenarios históricos, que también es otra posibilidad que nos ofrece el juego. Bien, vamos a ver ahora las diferentes tablas. Aquí tenemos todas las tablas que acompañan al juego, que se podrían dividir en dos bloques, por decirlo así. En este caso serían las tablas con las que iremos jugando de manejo, en este caso, de manejo de la inteligencia artificial. Aquí en este caso veríamos una tabla que nos indica la actitud ofensiva o defensiva del bando de la IA, las prioridades de activación de las unidades de la inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, en función de las acciones que realicen estas unidades, habrá una prioridad de activación. Siempre hay explicaciones, procedimiento de activación de la inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla para el reconocimiento o localización de las unidades de la IA. La reacción, aquí también bien explicado, la reacción de las unidades de la IA sobre las tropas del jugador, cómo deben ser. Aquí las acciones de los oficiales, el procedimiento de reconocimiento de marcadores, de inteligencia artificial, y aquí ya vemos las diferentes tablas para generar escenarios, y tenemos varias. Una para generar escenarios cortos, con 1 o 2 mapas, veíamos. Esta para generar escenarios medianos, 2 o 3 mapas, muchos más turnos. Aquí tenemos pues los hexágonos objetivo, turnos de juego, como qué selección de mapas, cómo se orientan, podemos elegirlo todo, nos puede dar todo. Puntos de reclutamiento para ambos bandos. Y aquí tendríamos la tabla de escenarios grandes, que pueden ser hasta 3 y 4 mapas en general. Pues bien, en función del que queramos crear, aquí tenemos todas las opciones. Esta tabla sería la tabla de órdenes, ya para el modo completo, como decía, de la inteligencia artificial. Había un modo en que las acciones últimas de las secciones de la IA las podíamos definir nosotros, pero si queremos el juego completo, utilizar todo el potencial, ¿no? o desentendernos de tomar decisiones respecto al bando de la IA, tenemos esta tabla en función de la actitud ofensiva o defensiva y el nivel operativo, que esto sería también en función de esta actitud, la cantidad luego la prioridad de órdenes de las unidades de la IA. Nos genera, pues, en función de una tirada de dado y unas ciertas condiciones que vemos en las columnas y en las filas. En función de este cruce, tiramos un dado y nos ofrece unas posibilidades de acciones para cada sección de la IA que haya sido activada en ese instante. Y en función de estas acciones que nos salgan en la tabla y unas posibles variantes o modificaciones que tenemos aquí explicadas, pasaríamos a los diagramas de flujo. Tenemos uno para las acciones de movimiento defensivo y movimiento de avance, que en función de si se cumplen unos parámetros u otros, nos va a ir guiando a través de estos diagramas hasta que al final realizamos una acción, que puede ser o no la que nos había dado la tabla. Aquí, por ejemplo, es movimiento defensivo de avance, pero podríamos acabar haciendo un asalto, ejecutar un ataque, colocar un marcador de reacción, o sí mover hacia el hexágono que tocara. Igualmente, con el diagrama de flujo
para las órdenes de ataque. Y aquí está un último diagrama para la orden de asalto. Pues bien, consultando la tabla correspondiente y con unos requisitos, pues vamos a operar las secciones de la inteligencia artificial. ¿Qué más tablas tenemos? Hemos visto el primer bloque, que sería para el manejo de la inteligencia artificial en el juego. ¿Qué otras tablas tenemos? Hay diversos juegos de ellas, uno en concreto para cada título publicado, y en los siguientes títulos entiendo que, o por lo menos es lo que se ha comentado, ¿no? En cada nuevo juego contendrá estas tablas para poder jugar en su versión en solitario. ¿Y qué tablas son? Pues en este caso, si jugamos con los marcadores de niebla de guerra, que serían estos de aquí, a la hora de transformarlos en unidades reales, pues se necesita de esta tabla para en función de una tirada de dados y el bando o el tipo de unidades que sean aceptables para ese escenario, pues puedan convertirse. Aquí vemos, por ejemplo, un tipo de infantería. Este sería para la batalla de Francia y para los aliados, ¿no? Marcadores de inteligencia de los aliados, por ejemplo, el tipo de infantería. Si estuviéramos jugando con los belgas, pues bueno, pues tendríamos la posibilidad de dos tiradas de dados, ¿no? Un 4 y un 5. Otra que no saliera, pues deberíamos volver a tirar. Imaginaos, entonces tendríamos la posibilidad de escoger. Aquí, en este caso, los belgas solo tienen dos tipos de formaciones, una con infantería y una ametralladora de apoyo, o con un pequeño blindado ligero de apoyo. Y aquí nos indica que oficiales son los adecuados. Por ejemplo, si vemos en los franceses, en el marcador de infantería B, podían ser una unidad de apoyo, una unidad que solo tuviera infantería, o con una pieza de antitanque muy ligera, morteros, o podría llevar artillería de apoyo. Aquí pues la cantidad de unidades que contiene esta compañía y los diferentes oficiales que podíamos elegir de forma aleatoria, o que elegiremos sacándolo de una taza de forma aleatoria para desplegar en el terreno. Pues bien, estas tablas vienen pues para cada bando. Una para aquí serían los aliados y aquí para el eje. Después una tabla de valores, de compras, para cuando generemos escenarios aleatorios, ¿no? O usemos el generador de escenarios, mejor dicho, nos da un valor de puntos que podemos gastar en diferentes unidades, y aquí, pues en función del tipo de unidad que queramos comprar, tendrá un valor, y dispondremos de una serie de oficiales, y aquí tendremos una cantidad máxima de unidades que podremos utilizar a la vez en el escenario. Si queremos comprar simplemente el marcador de niebla de guerra, y luego ya veremos con qué unidad se corresponde, pues aquí tenemos los puntos para el marcador simplemente de niebla de guerra. Para ambos bandos tenemos esta tabla de costes, cuánto vale comprar cada cosa. También tenemos las correspondientes tablas si queremos comprar pues marcadores, o tenemos que convertir excesos. Hay un proceso que se sigue en el manual: convertir excesos en otro tipo de marcadores, si tenemos obstáculos, campos de minas. En este caso también vendría aquí, o queremos comprar misiones de artillería, misiones aéreas, fortificaciones, etcétera. Todo tiene sus costes de valor y sus reglas, ¿no? O notas para poderlas comprar o utilizar en escenarios que generemos con las tablas correspondientes. Después, aquí lo vemos, hay otra tabla que nos indica la moral, tamaño, potencia de fuego y tipo y puntos de movimiento que tienen los marcadores de inteligencia. No sabemos todavía qué unidad es, pero claro, lógicamente estos marcadores tienen que desplazarse, pueden atacar, pueden ser
pueden ser avistados. Y todo esto nos lo define esta tabla, también para cada bando, como vemos. Y aquí lo tenemos para cada uno de los juegos. Estas que hemos visto eran de la batalla de Francia, pero lo tenemos para los demás juegos de la serie. Aquí vemos, se vuelven a repetir. Tablas de costes, las barricadas, teníamos Normandy, Pas Tuchel, todos los juegos de tablas. Y por fin tenemos a estas últimas, que son las tablas de los cuarteles generales, ¿no? Con todos los oficiales y todas las formaciones que aparecen en cada juego. Igualmente para ambos bandos. Aquí lo vemos, vamos a acercar un poquito. Este sería para las barricadas. Aquí tenemos cada oficial con sus valores de moral, de liderazgo, alcance y el nombre de la compañía. Estas tablas las podemos utilizar para no sobrecargar, por ejemplo, el juego. Se puede utilizar tanto en la versión en solitario como podrían servir de ayuda en la versión para 2 jugadores, para calcular los decrementos de moral o cualquier otra cosa que nos interese marcar sobre el oficial de las compañías, y no queramos ponerlo en el tablero, sino que lo podemos poner en esta tabla. Aquí vemos en cada lado tenemos a los oficiales de las diferentes facciones. Aquí tenemos para la batalla de Francia, los aliados, las tropas del eje, Pas Tuchel y Normandy. Para el Normandy hay una versión que incluye que es descargable también a través de la web de la editorial, y incluye la versión con las unidades, las formaciones que eran exclusivas en el Kickstarter. Bien, y vamos a pasar ya por último a las planchas de fichas. Como habíamos dicho, 3 planchas de fichas con todos los marcadores de niebla de guerra y todo tipo de marcadores administrativos que, como decía, algunos incluso podemos utilizar en otros juegos para ayudarnos en diferentes cosas. Por ejemplo, estos serían, vamos a verlos así un poquito más en detalle, serían los marcadores administrativos. Aquí lo tenemos, son oficiales. Aquí vemos que tienen sus equivalencias. En la parte trasera, aquí lo vemos, cada oficial pues tienen su número, y nos pueden servir pues para asignar ciertas, o conocer, tener en secreto qué oficial es cada desplegado en el campo de batalla, qué oficial corresponde con cada formación. Igualmente tenemos aquí, vemos fichas de objetivo que tendrán unos valores en su parte trasera de puntos de victoria. Vemos aquí, por ejemplo, si queremos variar las condiciones climatológicas o del día, aquí para marcar los puntos antiaéreos. Estas fichas nos pueden servir también para el juego con 2 jugadores, para saber cada facción cuántos puntos antiaéreos tienen disponibles. Y aquí tenemos fichas de nivel de actividad, que en su reverso tenemos de alto nivel, nivel medio, nivel bajo, como habíamos visto en el otro lado. Aquí vemos noche, valor de cambio de visibilidad, etcétera. En función de este nivel de actividad tendrán las formaciones unas prioridades para poder activarse o no. Aquí en el otro lado, por ejemplo, tenemos marcadores de movimiento mecanizado, para si las fichas de la inteligencia artificial fueran unidades que pueden desplazarse con este tipo de movimiento.
Y aquí tenemos pares de fichas para saltos, ataques, movimientos, retiradas. Aquí veíamos, por ejemplo, del objetivo, la que tiene un triángulo es el objetivo de ataque de la ficha que está marcada con este triángulo, simplemente para identificar qué ficha de la inteligencia artificial ataca cuál, ¿no? Aquí vemos diferentes variedad de marcadores. Aquí, por ejemplo, estos nos indicarían la pérdida de moral de las formaciones, de las compañías. Esto también, como digo, pueden ser muy útiles en el juego a dos jugadores, si uno quiere controlar exactamente qué moral han perdido sus formaciones y no tener que ir andando haciendo cálculos todo el rato, pues puede tener esta referencia. Y aquí otros marcadores, por ejemplo, para determinar unidades green, ¿no? Y unidades veteranas, que también puede ser útil para el juego en dos jugadores. Aquí vemos esta primera plancha de unidades. ¿Qué más tenemos? Marcadores de niebla de guerra. Aquí los vemos de varios tipos: artillería, tanques A, tanques B, que se corresponderán después con unidades reales. Campos de minas, obstáculos, diferentes tipos de obstáculos que pueden estar o no pueden estar. Aquí lo vemos: nieve, lluvia, calor, para marcar la iniciativa. Otras órdenes, el valor. Estos números son para los valores de defensa o de ataque que tenga, ¿no?, la posición de la IA. Diferentes fichas para los cuarteles generales, para el juego de dos jugadores cooperativo, por ejemplo, o competitivo, o de varios jugadores, ¿no? Modificadores para recordar valores de modificación. Lo vemos en el otro lado, tendrán otros valores, ¿no? Estos son, como digo, más marcadores administrativos. Y la parte trasera de las fichas de obstáculos, que pueden no tener nada, pueden tener un obstáculo real, al igual que las fichas de unidades. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos en la parte trasera un valor de ficha y unas condiciones que se deben de cumplir para aplicar este valor o este modificador, exactamente, para aplicar a este modificador la tirada de dados, y luego nos da un resultado. En este caso, si obtenemos un 3 o menos, reemplazaríamos la ficha original por otra de este tipo. Hay diferentes, tienen todas diferentes eventos que nos pueden variar todavía más el tipo de unidad, ¿no? O nos pueden crear una mayor sorpresa o variedad en los escenarios. Aquí vemos otra plancha de fichas. Vamos a alejarnos un poco, con muchos más fichas de todo tipo, de artillería, de morteros, de infantería, que básicamente sería lo mismo con su parte trasera, con los eventos y las condiciones para que se apliquen estos propios eventos. Pues bien, esto sería el contenido de la Alone in the Storm y las opciones que nos puede ofrecer para poder jugar en solitario, de forma cooperativa, de forma competitiva, con más de un jugador. No quería terminar sin antes pues dedicar un pequeño apunte a la calidad de los componentes. Como hemos ido viendo, son de tarjetas y tablas con una buena calidad, el papel, los manuales en papel brillante de buena calidad, las tablas en cartón. Las fichas a mí me parecen suficientemente gruesas, están acabadas en un tono, en un satinado mate que hace que no brillen, que a mí me gusta. Y luego hay otro detalle que también me ha parecido muy interesante, que es en los troqueles. Habitualmente en las esquinas acostumbraba a ver un enganche. Aquí lo vemos, por ejemplo, entre las dos fichas, al armazón, al troquel, ¿no? Pero en cambio, tanto en el Normandy como en el Alone in the Storm, vemos que la esquina de todas
de todas las planchas no está enganchada, así que es todavía, como vemos, mucho más fácil poder sacar y poder destroquelar a mano estas fichas. Como digo, esto a mí me ha gustado mucho. Y bien, pues fundamentalmente aquí vemos, y aquí tenemos todos los materiales que contiene el Alone in the Storm. Aquí vemos las planchas de fichas, secuencia de turnos, toda la cantidad de tablas y los 3 manuales que, como hemos visto, nos servirán para poder disfrutar de este juego. Pues bien, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya sido interesante.